que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero, siempre lo primero. Quisiera enviarle mis saludos y mi respeto a la comunidad norteamericana que convive con nosotros en un día como hoy, y a la canadiense, que también celebra el Día de Acción de Gracias, en este Día de Acción de Gracias. Lo interesante de esto es que uno de los países donde se empezó a celebrar junto con los Estados Unidos fue Liberia. Liberia también. En África. Sí. Pero tenemos no tenemos casi personas de Liberia aquí, ¿no? No. Debe haber. Pero a la comunidad norteamericana que ha vivido con nosotros durante tantos años, y particularmente también a su representación oficial aquí a través del señor embajador Félix, enviarle nuestra deseos de que pasen un feliz día de Acción de Gracias. Esta es una fiesta, como le señalaba Fernando, que nació en la época de los peregrinos, y hay muchas versiones históricas, usted va a encontrar tantas. Una de ellas es que esto comenzó por allá en Plymouth Rock, allá en lo que hoy se conoce como Massachusetts, por allá por el año 1621, por allá, en donde después de un año de estar establecidos ellos allí, un invierno bárbaro, y pasaron hambre y frío, y los indígenas del área, la verdadera población del norte de los Estados Unidos, le ayudó a ellos a sobrevivir. Y al año siguiente tuvieron una gran cosecha, y en conmemoración a esa unidad y a ese esfuerzo, los peregrinos blancos invitaron a los indígenas, y en una cena con lo que se cosechaba en esa época, animales del campo, pesca, etc., se celebró una cena de Acción de Gracias, para darle gracias por estar vivo, por el invierno brutal. Acuérdense dónde estamos, es el área de Massachusetts, donde el frío, para esta época, hay inviernos donde hay épocas durante a noviembre ha nevado, y el frío es enorme. Bueno, eso es una fiesta. Hoy en los Estados Unidos hay más de 50 millones de personas viajando. O sea, se viajan más en esta fecha que en Navidades y Año Nuevo en los Estados Unidos. Como dijo Fernando, esta fecha se masificó gracias a la visión de Franklin Delano Roosevelt. ¿Y por qué, Vincio? Porque era una época muy dura en los Estados Unidos, de la depresión, había que sacar de estado de ánimo, y era una necesidad de fortalecer la unidad familiar y la vida en comunidad. Y por eso se impulsó en ese momento, de manera que el Día de Acción de Gracias, de manera que no deja de ser una cosa importante en la formación de la comunidad y los lazos de la familia. Por eso tanta gente viaja en este largo feriado, y después viene el Black Friday. Eso arranca, hay gente esperando. En el desfile de Macy's. Y hoy en Nueva York está el desfile de Macy's. Mañana. Mañana viernes. Bueno, perdón. Hoy está preparándose en Nueva York para el desfile de mañana, que es una cosa gigantesca. Bueno, hay unas medidas de seguridad extraordinarias en Nueva York. También aquí hay panameños que nos graduamos en los Estados Unidos, trabajamos en los Estados Unidos, vivimos en los Estados Unidos, que hemos visto esta celebración, y también a esta comunidad panameña que conoce esta fiesta, nuestras consideraciones especiales en un día como Acción de Gracias. Fernando, estimados televidentes, yo había pensado mucho sobre de qué hablar en el campo internacional, y quisiera expresarle que voy a tratar de hacerles un análisis de algunas cosas que están ocurriendo en algunos países, porque creo que nosotros debemos mirarnos en eso. Y voy a expresarle, por decir, la ola de populismo que ha golpeado el mundo y de nacionalismo y las consecuencias de esto. Fíjense, por ejemplo, yo voy a tomar dos países de dos continentes. Venezuela de hoy, con un régimen desde la época de Chávez, para tomar un periodo, no voy a justificar los errores de la época anterior, porque los hubo y muchos. Fue la incapacidad política de Acción Democrática y del Partido Social Cristiano, el COPEI, de no entender lo que estaba ocurriendo, y su distanciamiento del electorado, lo que produjo el Chávez. Chávez es un fenómeno producto de la incapacidad anterior. Pero ese populismo lleva a Venezuela hoy a tener una inflación de casi 4.000%. 4.000%. ¿Sabe lo que es esa inflación? Es una inflación donde las cosas son impagables. 4.000% es la inflación en Venezuela.
La destrucción de la estructura económica ha sido de tal magnitud que el daño tomará años reconstruirlo. Pero quizás el mayor daño a la economía venezolana ha sido el populismo. Durante todos estos 2 décadas de gobierno, prácticamente, se ha formado en la economía venezolana una población juvenil que todo lo recibe gratis. La educación es gratis, si trabajas te pagan igual, si no trabajas te pagan igual. Entonces, los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. O sea, el amor de ellos es tan grande que lo hacen por millones, porque la propuesta económica no da para resolver los problemas de estar regalándole las cosas a la gente. Quizás uno de los grandes problemas culturales que va a enfrentar la nueva Venezuela es cómo cambia ese chip de dependencia del populismo que crea gente sin capacidad, gente acostumbrada a que les regalen. Entonces, en nuestros pueblos hay dicho que el caballo regalado no se le mira a dientes, pero es que lo que usted regala, nadie le da valor. Cuando usted, por ejemplo, toma medidas populistas de bajar precios de productos de consumo, usted lo que está creando es una economía ficticia. Cuando usted subsidia la educación, usted invierte, por ejemplo. Pero cuando usted subsidia la energía eléctrica, usted está haciendo algo indebido. Entonces, Venezuela es un caso específico del populismo que ha arrasado con... Y Venezuela es y seguirá siendo un país inmensamente rico en petróleo, en minerales, en tierra, pero está en manos de gente con incapacidad de entender que el modelo económico no funciona. Ese es Venezuela. Si usted se traslada a un nombre que ha escuchado mucho durante los últimos días, que es Zimbabue, ¿sí?, que era antes lo que era Rhodesia del Sur, un territorio inmensamente rico, con una historia política bien complicada, pero con una lucha nacionalista muy interesante. Robert Mugabe fue parte de los luchadores por la libertad y quedó transformando a ese pueblo, que hoy se conoce como Zimbabue, en una especie de economía en ruina, con un número casi prácticamente increíble de desempleo, con una hiperinflación, sin economía, a pesar de la riqueza de ese país. Habrá sido más incapacidad y torpeza para vivir un país. Y todavía a sus 93 años se negaba a dejar el país. Pero el próximo gobierno, y quien sea que gobierne Zimbabue, o quien sea que gobierne Venezuela, va a tener que transformar esa economía en una transición dolorosa, porque no se trabaja. Entonces, no hay un premio al trabajo ni al emprendedor, hay un castigo. Por eso usted se puede explicar que en Venezuela el gobierno llama a marchas, miles, todos los días, una más, una menos, porque cuando los pueblos están en esas marchas, ¿qué producen? Me recuerda a Cuba, por ejemplo, cuando movilizaban miles de trabajadores de la área urbana a cortar caña. ¿Qué sabe un habanero de cortar caña? Lo que iba a hacer gastos de transportarlo, cortaba la caña mal. Yo recuerdo, yo tuve una gira en Cuba, ¿y qué hacían los tipos que venían de la ciudad? Cortaban la caña más alta o las muy bajas y entonces el retoño era malo. No rendían nada, todo con la comida, creaban problemas. Era una economía ficticia, pero lo utilizaban para la movilización, para la discusión política, y la estructura económica se cayó. Mire que todas esas zafras de las 10 millones, todo eso pasó al olvido y Cuba ha vuelto al origen de antes de Fidel, el turismo. Observe para que ustedes vean. Y todavía no sale de eso. Entonces, estos 2 ejemplos de populismo, únalo ahora a otro ejemplo que le voy a dar, la destrucción de los estados nacionales por las guerras. Voy a tomar solo el ejemplo de Libia. Muammar el-Gaddafi, que estaba en la misma situación que está Corea del Norte hoy, en la creación en aquella época de una estructura militar para producir bombas nucleares, se dio ante la presión de Europa y no hace las bombas, y llega a un acuerdo con Europa. Europa le pagaba a Gaddafi para impedir la migración. Le pagaba. Italia, todos esos países le pagaban para que no, y en ese periodo de Gaddafi, la migración del norte de África hacia Europa no existía. No.
Entonces la señora Clinton y el señor Obama, en una inteligencia increíblemente falsa, destruyen a Gaddafi, que era el que mantenía esa lucha trivial. Que la larga... Son tribus. Sí, son tribus, es un estado... Son beduinos porque Libia no es un ejército, no es un estado, y al destruir a Gaddafi, se rompe la estructura libia, no la controla nadie, y la migración ahora es un flujo trágico. Miles de personas mueren en el Mediterráneo, niños, mujeres. Bueno, y sobre todo que el punto álgido de ese desastre de África, de Libia, es el asesinato del embajador, del cónsul en Benghazi, el puerto de salida, exactamente. Porque fue un fracaso eso de destruir, y Gaddafi se los había advertido. Entonces, cuando usted mira esto, mira lo que pasa en Siria, esa destrucción de Siria. Lo que pasa en Siria ahora fue que porque la Unión Soviética, Rusia se metió, e Irán apoyó, y Turquía apoyó, hoy Siria, destruida, no fue hecha a pedazos. Y Afganistán es otro ejemplo de fracaso, de no hay Estado, y hoy hay más droga en Afganistán, a pesar de los miles de millones que los Estados Unidos han metido en una guerra que no va para ningún lado, porque Afganistán no es un Estado. Miles y millones que han metido desde 1980. Sí, incluyendo Brezhnev con los rusos, perdieron la guerra, los mujahidines los vencieron, y ahí no hay Estado nacional. Y hoy el cultivo de la amapola se ha multiplicado, porque la corrupción ha llegado a todos lados. Le explico todo esto, porque contrario a este escenario, veamos algunos éxitos en el mundo de modelos que han funcionado. Singapur es uno de ellos, y es un estado, es un modelo económico prácticamente estatal, pero con una eficiencia capitalista, de eficiencia, conservación, privado de derechos muy claros a la juventud y a la población, que han venido liberándose poco a poco, pero todavía es un ejemplo para que tenga usted una cifra. Nosotros en Panamá, por nuestro canal, pasan que 9.000 barcos, 10.000 barcos al año. En Singapur, por sus puertos, pasan 90.000. Porque está en un estrecho. Y el otro ejemplo importante de desarrollo es Hong Kong, que es contrario a Singapur. En Hong Kong todo es privado. Y a pesar de que pasa China Popular respeta ese modelo. Y otro ejemplo importante, para mencionar algunos, es Taiwán y Corea del Sur. Corea del Sur estaba en el año 1982 al mismo nivel de desarrollo que nosotros. Y miren, está Corea del Sur. Y otro ejemplo importante de manejo de la economía en los últimos 30 años exitoso es Panamá. Panamá. Nosotros a lo largo de nuestros años construimos un modelo que ha podido potencializar nuestros recursos y hemos hecho un cambio estructural importante en la economía que ha transformado nuestra sociedad, pero que no entendemos lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Exacto. Y hemos hecho un esfuerzo. La economía panameña es un modelo de economía exitoso. Se ha duplicado en 10 años. Sí, cómo no. Nada más para que tengan una idea, el Producto Interno Bruto nominal al año 90 era de 4.000, 5.000 millones de dólares. Hoy es de 57.000 millones de dólares. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero las sombras del populismo amenazan caer como nosotros. Entonces, esto que yo se lo estoy planteando es para que usted mire cómo en otros países se cometieron errores que hoy el mundo está pagando en forma extraordinaria. Y si usted une a esto, para terminar este plano internacional, la ola de nacionalismo que el presidente Trump ha introducido en el debate internacional y que ha bajado a los Estados Unidos al 6º lugar de ser una marca país interesante para el mundo y que ha introducido elementos de dudas muy grandes. El mundo nos está diciendo a nosotros con bastante claridad el peligro del nacionalismo y del populismo, sea el de izquierda o sea el de derecha. Entonces el mundo tiene que manejarse con realismo, con modelos funcionales. Ese es el ejemplo que estamos viendo. Y yo quisiera que ustedes meditaran en eso, porque estamos nosotros, y ahora se lo voy a explicar, en el momento en que o miramos hacia adelante o vamos a quedar entrampados a modelos que nos pueden llevar a los modelos de fracaso
porque nosotros miramos hacia adelante cuando nos descolonizamos y hemos tenido un éxito relativo en la economía importante, pero que hoy tenemos un fracaso en la política. Vamos al regreso para que veamos un poco de todo esto. Así es, Guadalupe, porque hora de los comentarios nacionales. Ingeniero. Fernando, estimados televidentes, algunas cosas importantes y buenas que están ocurriendo. Usted sabe que usted ha recorrido la línea 2 del metro en su construcción. Bueno, ayer se colocó la viga número 1000, la viga en U, esas vigas gigantescas que usted ve sobre las que va el tren. Bueno, ahí se colocó la 1000, de 1510 vigas que lleva eso. Quiero expresar un saludo a los trabajadores panameños que construyen ese importante proyecto que va a tener un beneficio extraordinario para toda la población del este de la ciudad, que va a hacer que en vez de que usted se pase 2 horas y media de allá para acá y de aquí para allá, usted puede hacerlo en 23. Un proyecto que se concibió en la administración pasada y se ha desarrollado en esta administración. Esas son las cosas importantes, ¿no? Darle continuidad a las cosas buenas. Este es un proyecto gigantesco que se construye en nuestro país y que todo parece indicar que estará listo a finales del 18 o más tarde en el primer mes del 19. La viga número 1000. Y esto se hace de noche porque de entre las 9 y las 5 de la mañana por todo lo que significa mover esas vigas. Se espera que para abril, mayo del año 18 estén colocadas las 1510. Y entonces viene la otra fase que es la terminación de ese importante y fundamental proyecto para el bienestar de la ciudad. También quiero decirle que esta mañana, hoy es jueves, Miami Rache estará haciendo un gran, importante anuncio sobre su proyecto Cryptex y una inversión, y nada más y nada menos que el Silicon Valley. ¿No? Estamos invitados y Fernando y vamos a estar presentes. Claro que sí. Y le estaremos informando. Creo que lo vamos a tener mañana aquí, ¿no? Mañana va a estar acá. Bueno, esto es un muchacho que es una expresión de la calidad de nuestra juventud, en términos científicos, en términos de conocimiento y en términos de empresariales y de emprendedor. Eso es importante estímulo. Otra noticia importante antes de ir al análisis más profundo político, el expresidente Martinelli evalúa ya, casi como una decisión según sus abogados, de renunciar al Parlacén y como consecuencia de esa renuncia la Corte Suprema dejaría de conocer sus casos y pasarían esto al sistema penal inquisitivo, porque así eso comenzó en el sistema penal inquisitivo. En una estrategia de sus abogados, cuáles son las consecuencias de eso, lo estarán explicando sus abogados, pero ya parece ser una decisión, tomada, según lo explican sus propios abogados, y esto va a tener implicaciones jurídicas que le estaremos informando en el transcurso de los próximos días. También es importante decirle que esta noche debe regresar el presidente de la República, de acuerdo a que salieron de Shanghái hoy. Ayer. Y deben estar regresando esta noche, si no deciden hacer un alto en algún punto, porque la verdad es que esto es un viaje largo. No sé. Más que mañana es viernes. Mañana es viernes, así que la verdad que si lo hace o no, ni cuenta se va a dar. Ni cuenta nos vamos a dar nosotros. Ellos estarán regresando mañana. No, hoy. Técnicamente debían estar aquí hoy. Bien. Quisiera hablarle de un par de temas, y uno es de los acuerdos de China, para hablarle del escenario político. He tenido la oportunidad de revisar la mayoría de los acuerdos en extensivo. O sea, los he leído todos, unos en resumen, otros en detalles. Le quiero decir lo siguiente. Creo que en términos generales, Panamá tiene unos acuerdos estratégicos en la cual China expresa ahí, China popular, su visión estratégica de para qué quiere a Panamá. Y Panamá debe tener su propia visión para qué queremos a China. Entonces quisiera hacer una propuesta. Y fíjese lo que le voy a decir. La economía china necesita expandirse y aumentar su comercio. Necesita expandirse la economía interna y aumentar su comercio exterior. Panamá es una ruta importante para ellos y para nosotros, ellos son importantes.
Esa es la coincidencia. Pero en esos acuerdos es importante ahora, porque pareciera que el presidente ha nombrado un gabinete para manejar esto, pero esto no es un problema nada más del gobierno. Yo creo que, por ejemplo, en materia de comercio, debe haber una parte importante del sector empresarial que produce aquí en Panamá, ¿no?, siendo parte de eso. Y le voy a explicar por qué. Si usted fija lo que pasó en Costa Rica, en donde se importó cemento de la República Popular China de baja calidad y que llevó incluso en una transacción fraudulenta a algunos diputados de Costa Rica presos. A usted no se extrañe que aquí intente desde China traer productos de baja calidad y dompear, o sea, ¿cuál sería la traducción, dompear? Sí. De dompear la economía nuestra, de nuestra producción. Y eso nos haría un daño al empleo, porque nosotros lo que necesitamos es generar valor agregado desde aquí. O sea, no que nosotros seamos de puente para que China exporte y nos inunde con mercancía, destruyendo nuestra base económica. Eso es importante, ¿eh? Por eso es importante que el sector empresarial solicite ser parte, no solamente el sector empresarial afín a un gobierno, no, el sector empresarial como institución. ¿Para qué? Para que la competencia no sea desleal. Si vamos a traer cemento y el cemento de ellos, o vamos a traer tomate o cualquier cosa, correa o lo que sea, y lo de ellos traen es de más baja calidad, es probablemente que no lo dejemos de entrar. Porque va a competir y tenemos que explicar a la gente. Nosotros no podemos traer, por ejemplo, nosotros no producimos acero, pero nosotros traemos acero de calidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de traer acero de mala calidad, porque hacemos edificios altos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esta relación no puede estar destinada exclusivamente al sector público. Para que funcione, tiene que estar involucrado el sector privado, productivo, trabajador y nuestro sector de tecnología, sobre todo nuestro sector educativo, para poder captar la tecnología de avanzada que tiene China Popular. No es un problema nada más de ministro, señor presidente. Se trata de incorporar las fuerzas productivas nuestras a ser parte de eso y a mirarlo con realismo. ¿Okay? No son las megaobras las que desarrollan un país, son los proyectos de Estado los que desarrollan un país. ¿Cuáles son los proyectos de Estado? Por ejemplo, la reforma educativa, la reforma sanitaria, la necesidad de la reforma a la Constitución para dotarnos de un sistema judicial legislativo, un órgano legislativo, judicial y ejecutivo, con balance, equilibrio de poder que se ha perdido. Porque ese desequilibrio del poder es lo que genera la centralización de las decisiones y permite convertir a un órgano del Estado prácticamente en el dictador. No importa que lo hayamos elegido democráticamente. Porque precisamente el populismo, que le hablaba de los otros países, basa su criterio de legitimidad en que fueron electos. Pero en ese proceso electoral, te ven en Venezuela, todos los órganos de poder han sido coaptados por el poder ejecutivo. Entonces no hay libertad, no hay realmente balance de poder, ahí nadie le hace el balance a nadie. Y como consecuencia, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso que yo creo que este ensayo de China, que fue exitoso, lo que ha hecho el gobierno allá, lo valoro como exitoso. Pero para que tenga éxito real ahora, éxito diplomático, es un éxito diplomático, para que tenga éxito en el modelo económico, hay que incorporar a las fuerzas productivas panameñas a ser parte y vigilante de que no vengan las importaciones masivas a destruir la estructura económica de este país. Sí, inversiones, vamos a mirarlas, pero hay que hacer más inversiones en educación, más inversiones y menos inversiones suntuosas. Por ejemplo, a mí me preocupa lo del tren que se comunica de Panamá a David, porque ¿qué efecto tendrá esto en la economía regional? Yo le hablo, por ejemplo, de toda la franja que va a lo largo de la carretera interamericana sin desviarse hacia la península de Azuero, esa que va directo de aquí a Chiriquí. ¿Qué será de la vida de Penonomé, de Antón, de Aguadulce, de Santiago, del propio David?
porque el transporte público de pasajeros y de carga es importante para la economía regional. Entonces hay que integrar todos estos factores para ver cómo, si yo quito algo, cómo yo sustituyo ese algo para que el desarrollo regional, para que el desarrollo económico no se vuelva más desigual y lo que se produce entonces es una migración hacia el área metropolitana. O a David. O a David, para ponerlo de otra forma. Entonces creo que por eso es que hay que incorporar a las fuerzas productivas. Ese es el modelo incluyente. Ese es el modelo que fortalece la democracia. ¿Por qué? Y este es mi comentario central. Bajo la actual coyuntura política, como les explicaba ayer, todo este esfuerzo gigantesco que se ha hecho en la llamada lucha contra la corrupción, que en términos generales ha sido sesgada a un solo sector, ha creado una especie de ansiedad política y una inestabilidad financiera en la estructura bancaria del país, que es normal en estos procesos, pero que se acentúa porque la percepción ciudadana es que estamos siendo siendo selectivos y porque da la impresión pública de que estamos, el órgano judicial está supeditado a un poder superior. Cuando esa supeditación se rompa, se fortalecerá la institucionalidad. Entonces, como estamos al punto de quiebre del sistema, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Yo le pido al órgano judicial, al Ministerio Público, al gobierno y a las fuerzas políticas de este país que haga un esfuerzo serio por entender lo que está ocurriendo, fortalezcamos la justicia, pero no utilicemos esto para una guerra intestina que lleva a la destrucción de la economía y dé paso a regímenes populistas que nos pueden liquidar como nación. Porque además, el mundo no puede permitir que Panamá fracase. Sí. Eso es lo que le voy a decir. El mundo no va a permitir que nosotros fracasemos. Porque nosotros somos parte de un estrecho de comercio mundial que debe seguir funcionando. Y funcionará con nosotros o sin nosotros. Entonces yo creo que debe funcionar con nosotros. Entonces por eso yo quiero expresarle que la sumatoria de éxitos aleatorios sin un hilo conductor, pensando en todas las generaciones, nos puede llevar a un desastre político. Y él nos va a conducir, nos podría conducir a un desastre económico. Y siempre les he dicho a ustedes, es mucho más fácil corregir los errores políticos, enderezar al país cuando hay errores estratégicos en política que enderezar la economía. El flagelo que significa el populismo, sea el de derecha o de izquierda, o el nacionalismo que se está propagando, le haría un daño terrible a una economía abierta como la panameña. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar son aquellas políticas que logren modificar la distribución de la riqueza sin destruir la riqueza. ¿Cuáles son esas políticas, por ejemplo? Préstele atención usted a los dirigentes que le hablen de educación. Préstele atención a los dirigentes que le hablen de la modernización del Estado para hacer fuerte e independiente el sistema judicial, para hacer fuerte e independiente la Asamblea Nacional, para hacer fuerte e independiente el ministerio, el órgano ejecutivo, que hoy controla todo. Porque no hay estructura de balance de poder en el país. Al no haber balance de poder, nadie supervisa lo que está haciendo el otro. Entonces la justicia solo se ve en el anterior. Si el próximo gobierno toma como objetivo vengarse del actual gobierno, estamos muertos. Lo que nosotros debemos hacer es cómo terminamos todas estas investigaciones en desarrollo, cómo el país logra entender lo que sucedió, porque el enfoque que le están dando algunos intelectuales, entre comillas, porque yo lo llamo intelectual al que puede poner todo en el escenario, es que aquí la corrupción vino, se fue, llegó y está como Odebrecht. No, la corrupción está aquí. Yo recuerdo, si usted quiere saber de corrupción, mire las páginas en el 68. 1968. La corrupción nunca se ha ido. Lo que pasa es que en un trabajo importante que ha hecho el Ministerio Público se ha puesto en evidencia, ya con pruebas, una serie de hechos que nos lastiman.
pero no resolviendo ese problema se resuelve el problema de la corrupción. ¿O se resuelve? No. Porque corrupción es, por ejemplo, comprar cosas malas y baratas y venderlas como caras. Eso es corrupción. Corrupción es, por ejemplo, contratar a los trabajadores por solo 3 o 4 meses para despedirlos sin darles prestaciones laborales. Corrupción es, por ejemplo, retener las cuotas del seguro y no hacérselas a los trabajadores. Eso es corrupción. Corrupción es, por ejemplo, copiarse de las clases. Eso es corrupción. Corrupción es, por ejemplo, decir soy independiente cuando me entrego al que está en el poder. Eso es corrupción. Hay que tener, no es que no se cometan errores, no. Yo no creo en nadie que sea infalible, nadie, ni nadie lo sabe todo. Nosotros aquí en NES le estamos ofreciendo análisis para que usted tenga su propia iniciativa y piense como usted quiera, pero piense. Y no opine tanto, piense. Después que piensa, su opinión tendrá categoría de argumento. Y ya pasará de ser usted un libre tirador para ser un pensador que forje el pensamiento nacional. Y fíjese, le voy a decir, nosotros vamos a asistir hoy a ver este evento de este joven panameño, porque el gran ausente del debate nacional es precisamente esa juventud. De hombres y mujeres, muchachos y muchachas nuestras, que en su mayoría se esfuerzan por tener un conocimiento técnico. Fíjese la discusión que teníamos ahorita sobre la educación sexual. Siempre que hay un evento de eso, surge la educación sexual como si fuera una cosa nueva. Bueno, tener relaciones sexuales no requiere tener mucho conocimiento de nada. Vale que usted tenga sus hormonas alborotadas, sea joven o sea viejo. El problema es que nuestros niños, hoy es más difícil ser padre de familia que hace unos 20, 30 años atrás. Es más difícil ser niño por los riesgos que hay, por los predadores sexuales que están en las redes sociales, y ser joven, sea hombre o mujer, es más difícil ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad de la educación de esos jóvenes en todo sentido. Acaba de hablar una oyente para decir que no es que los muchachos ya saben de todo, no. Saber tener sexo no requiere gran cosa, eso es un problema biológico. El problema fundamental es entender para nuestros jóvenes qué es lo que espera la sociedad de ellos en el futuro. ¿Qué significa, por ejemplo, el riesgo de quedar embarazada una niña de 14, 15, 16 años? ¿Qué significa para ellos? Es caer en el círculo de la pobreza. ¿Cuántos de los dirigentes de este país le están explicando eso a los jóvenes? ¿Cuál es el efecto de los partidos explicándole a los jóvenes cómo no caer en eso? Para no caer en eso tenemos que tener ocupado la mente y el espíritu de nuestros niños y niñas. Pero además de eso, yo quiero que usted sepa y me voy. Nuestras niñas coexisten en los colegios con muchachos y muchachas de edad mayor. Los muchachos que se gradúan de la escuela secundaria no son de 18 años. El promedio de graduación de nuestras escuelas públicas es de 19.5 años, casi 20 años. Es decir, las niñas de 14 años están en las escuelas con jóvenes de 20 años, que son para ellos sus íconos. ¿Por qué? Porque los niños de 15 años, los jóvenes de 15 años, porque a los jóvenes, a los niños, a ustedes no le digan que digan niños cuando tienen 14, 15 años, las mujeres maduran mucho más rápido que los jóvenes, que los niños. Las muchachas maduran más rápido, biológica e intelectualmente. Entonces, por eso ellos buscan, las muchachas, muchachos de mayor edad, pero caen en la trampa de tener información sin tener capacidad de análisis. Esa es la diferencia que tenemos. Hoy tiene un exceso de acceso a la información, pero no tiene información para entender y procesar toda esa información. Entonces, eso es lo que tenemos que reformar.